Bueno, en primer lugar, buenos días. Como habréis visto en los folletos, en las presentaciones, la persona que iba a hacer la presentación era José Manuel Rodríguez Gil, director económico de Red Eléctrica, que por motivos profesionales absolutamente ineludibles no ha podido estar hoy con nosotros y me traslada sus disculpas. En primer lugar, me gustaría agradecer a Mapfre Global Risk, personalizando en la persona de nuestro querido Alfredo, la organización, y ya van 26, de estas jornadas internacionales que han pasado a ser un auténtico referente dentro del sector, tanto por la oportunidad y los temas que se tratan, como por la calidad de los ponentes, de los componentes de las mesas, y en ese sentido, bueno, espero estar a la altura para esta selecta concurrencia. Si bien va a ser repetitivo porque ya lo transmitió Bosco en su jornada inaugural, no puedo empezar esta presentación sin mandar un afectuoso recuerdo a una persona que hoy no está con nosotros y a la que todos echamos de menos. Una persona que siempre tenía una sonrisa, un facilitador, un solucionador de problemas. Donde quiera que estés, Juanjo, un abrazo muy fuerte. Y en segundo lugar, de un tierno recuerdo, quiero pasar a una felicitación a un amigo, vecino de la Sierra, que como se entere que no le menciono, luego los fines de semana van a ser muy largos, y una persona que decidió cambiar de menester y dedicarse ahora a vivir. Enhorabuena, Joaquín, sé que hoy no estás aquí, pero estate tranquilo porque la persona que te va a suceder es una de las personas con más calidad profesional y humana que he tenido el gusto de conocer. Y en definitiva, agradecer a toda la organización de Mapfre, a todos los equipos con los que día tras día, años tras años, y ya son muchos los años, hemos venido trabajando, solucionando problemas y que se han convertido para nosotros en verdaderos socios estratégicos. Bueno, y para entrar en harina, como veis, el título de la presentación era la siniestralidad de los cables submarinos, pero los cables submarinos son una pequeña parte dentro de todos los activos de Red Eléctrica y de su actividad, con lo cual vamos a empezar presentándoos qué es el Grupo Red Eléctrica. Posteriormente ya os explicaremos qué es una interconexión submarina, para qué sirve, qué función tiene, y ya finalmente entraremos en la problemática de asegurar este tipo de instalaciones, la experiencia siniestral que hemos ido teniendo a lo largo de la historia de los cables, y finalmente, como el Tormes pasa por Salamanca, pues vamos a plantear demandas al mercado asegurador a ver si hay suerte. Bueno, en principio nuestra actividad, nuestra razón de ser, nuestro core business es ser un TSO. Me vais a perdonar porque seguramente utilice estas siglas, estos acrónimos, durante la presentación varias veces. Ser un TSO, en inglés estas siglas significan Transmission and System Operator, que no viene a ser otra cosa que transportador de energía de alta tensión y operador del sistema. Pero para no aburriros con cifras, con datos y con magnitudes, mejor que veamos este vídeo. Red Eléctrica es el TSO del sistema eléctrico español y uno de los operadores de redes más importantes del mundo. Somos una compañía con una trayectoria de más de 30 años que opera un sistema de 100 gigavatios de potencia instalada y gestiona una extensa red de transporte de alta tensión. Además, somos pioneros en la integración de forma segura de las energías renovables. Tenemos una amplia experiencia en la construcción de infraestructuras eléctricas y en el desarrollo de importantes proyectos de interconexión entre sistemas eléctricos. Proyectos de gran envergadura y complejidad técnica llevados a cabo con tecnologías de vanguardia a nivel mundial. La interconexión Península-Islas Baleares es el primer enlace en corriente continua en España. La interconexión entre las islas de Mallorca e Ibiza supone el enlace más largo y profundo del mundo en corriente alterna. La interconexión internacional España-Francia es el enlace de mayor potencia en corriente continua del mundo. Totalmente soterrado y con 2 estaciones conversoras de última generación. Red Eléctrica es un referente internacional en el mantenimiento y gestión de redes de transmisión, con una elevada eficiencia en la ejecución de los trabajos y líder en términos de fiabilidad y calidad de servicio. Llevamos más de 15 años construyendo y gestionando redes en Latinoamérica y desde 1999
Somos el principal transmisor del sur de Perú, con unos excelentes indicadores de disponibilidad de la red. Somos una compañía con una gran solidez y fortaleza financiera y con una importante capacidad de generación de fondos. Mantenemos un destacado reconocimiento en los mercados de capital, así como una relevante presencia en los principales índices de sostenibilidad. Nos hemos convertido en la compañía líder en sostenibilidad del sector eléctrico español. Y contamos con el máximo galardón europeo a la excelencia en la gestión empresarial. Disponemos de un equipo altamente cualificado, formado por expertos en la operación y gestión de redes. Red Eléctrica es una compañía sólida y solvente, experta en la operación de sistemas eléctricos y en el desarrollo y mantenimiento de una extensa red de transporte de energía. Una compañía comprometida con el progreso y con un futuro energético sostenible. En Red Eléctrica de España, cuidamos tu energía. Bueno, pues esto es lo que somos. Somos un TSO, un transportista y el operador del sistema. Pero como dice nuestro presidente, somos un TSO y queremos seguir siendo un TSO. Y queremos seguir siendo mejor TSO todos los días. Y si no lo somos, llegar a ser el mejor TSO del mundo. Pero ser un TSO no significa que no queramos o podamos ser otras cosas. Desde el Grupo Red Eléctrica visualizamos 3 vectores como los que van a mover la economía del siglo XXI. En primer lugar, la electrificación. Y para eso creemos que estamos preparados, para dotar a las redes y a la operación del sistema de la seguridad, de la inteligencia necesaria para afrontar los retos de la transición ecológica, integrar toda la energía renovable que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima plantea y electrificar pues, todos los usos de la sociedad, las fábricas, las viviendas, la movilidad. El otro vector que vemos imprescindible en la economía del siglo XXI son las telecomunicaciones, cuyo crecimiento exponencial pues, nos abruma, ya no es exponencial, ya es casi vertical. Hace años era increíble llevar un dispositivo que te permitía salir de casa y llamar por teléfono. Hoy en el bolsillo nos cabe un teléfono, una linterna, una estación meteorológica, un hospital para hacer una consulta médica, todos los periódicos del mundo caben en un bolsillo. El tercer vector, el talento de las personas, sin el cual ninguna de estas cosas podría llevarse a cabo. Y Red Eléctrica quiere posicionarse sólidamente en estos 3 vectores. En este breve vídeo vamos a presentaros cómo vemos nuestro posicionamiento y cómo creemos que podemos adoptar un papel relevante para la sociedad. Nuestra vocación empresarial al servicio del sistema eléctrico se complementa con otras actividades que suman valor añadido al negocio y colocan al grupo Red Eléctrica en una posición relevante en telecomunicaciones. Tras la adquisición de Hispasat, nuestra compañía se ha consolidado como un operador global de infraestructuras de carácter estratégico. Gestionaremos redes de transporte eléctrico, redes de fibra óptica oscura y también satélites. La electricidad, las telecomunicaciones y el talento son hoy las nuevas materias primas del desarrollo económico y social y son también las señas de identidad del Grupo Red Eléctrica. No hay duda, la sociedad se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación, un cambio que tiene un doble sentido, ecológico y tecnológico. Y Red Eléctrica está en los dos, apostando por la innovación y la sostenibilidad. Queremos hacer posible la transición energética y ocupar un lugar protagonista en la nueva revolución industrial. Comienza un nuevo tiempo y el Grupo Red Eléctrica está preparado para afrontarlo. Bueno, pues ya hemos visto lo que éramos ayer, lo que somos hoy y lo que queremos ser mañana. Pero ahora nos vamos a centrar más concretamente en el temario que nos ocupa, que son los cables submarinos. Los cables submarinos forman parte de una amplia red de transporte, cuyas magnitudes principales podrían ser 45.000 kilómetros de líneas eléctricas, unas 700 subestaciones con 5.800 posiciones y un parque de transformación de 90.000 megavoltamperios. Pero en concreto vamos a hablar de unas infraestructuras que cada vez tienen más importancia estratégica por el hecho de que unen sistemas más o menos aislados. Un sistema
Es más débil cuanto más aislado está y es más sólido cuanto más grande y más interconectado está. En la fiabilidad del suministro el tamaño importa. Un ejemplo de sistema sólido pues podría ser el mercado interior europeo, donde todos los países están interconectados con todos y fallos en generación de un determinado país es apoyado inmediatamente por los sistemas vecinos. España geográficamente siempre ha estado aislada por una frontera natural que son los Pirineos y no se han desarrollado a través de los Pirineos las suficientes interconexiones para garantizar una calidad de suministro. Por eso nos llamaban una isla energética, que vamos a decir entonces de la España insular. Pues bien, este tipo de instalaciones necesarias para interconectar sistemas y darles garantía son las interconexiones, que si se realizan mediante líneas aéreas o subterráneas, pues no tienen mayor diferencia de las otras instalaciones que tenemos que el origen y el fin de las mismas. Pero de las que vamos a hablar son aquellas que tienen que salvar un medio distinto, como es el medio acuático, las interconexiones submarinas. Y para ver en qué consiste una interconexión submarina, vamos a ver un breve vídeo también que fue editado cuando se inauguró la interconexión entre la península y Mallorca y que dotó de muchísima más seguridad de suministro al sistema balear. Una de las mayores obras de ingeniería submarina. El enlace eléctrico entre la península ibérica y las Islas Baleares es la primera interconexión submarina de transporte en corriente continua que existe en España. Conocido como Proyecto Rómulo, su proceso ha constituido un hito de referencia mundial por su singularidad y complejidad técnica, lo que ha reafirmado la notable capacidad tecnológica de Red Eléctrica. Hasta ahora el sistema eléctrico balear estaba constituido por dos pequeños subsistemas aislados, el de Mallorca-Menorca y el de Ibiza-Formentera, lo que hacía imposible que la estabilidad y calidad del servicio fuesen comparables con otros más grandes e interconectados. Había que mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en Baleares, y había que hacerlo sorteando las enormes dificultades del terreno, las distancias, las profundidades y el respeto del entorno. Esta interconexión incrementa además la competencia en el mercado de generación de las islas, con la consiguiente mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de su sistema eléctrico. Tras varios años de estudio, se decide el trazado que une las subestaciones de Morvedre, en Sagunto, Valencia, y la de Santa Ponsa, en Calvià, Mallorca. El recorrido submarino tiene una longitud de 237 kilómetros y una profundidad máxima de 1.485 metros. El objetivo, una conexión de alta tensión de más o menos 250 kilovoltios realizada mediante un enlace bipolar de 400 megavatios con cable de retorno. Es decir, una interconexión compuesta por dos cables de potencia más un tercer cable de retorno que aumenta la disponibilidad del suministro eléctrico. Dadas las distancias y las potencias necesarias de este doble enlace, la conexión debe hacerse con tecnología de corriente continua que permite reducir las pérdidas de energía en el transporte, aumentar la potencia transportada y reducir el número de cables necesarios respecto a la tecnología de corriente alterna. El tendido submarino era uno de los grandes retos de la obra y se ha realizado con los dos únicos barcos del mundo especializados en este tipo de tareas, el Skagerrak noruego y el Giulio Verne italiano. Con la capacidad de estos barcos se transportan las casi 7.000 toneladas de peso que tiene cada cable submarino, lo que posibilita que estos se tiendan de una sola vez sin necesidad de realizar ni un solo empalme intermedio.
Un vehículo de control remoto monitoriza el correcto posicionamiento de los cables sobre el fondo marino. Así se pueden efectuar pequeños ajustes de trazado y evitar algunas irregularidades del fondo marino. Cerca de la costa, el tendido de los cables se realiza por medio de flotadores, barcas auxiliares y submarinistas. Y en zonas más profundas, hasta los 1000 metros, se utilizan vehículos submarinos especiales para el soterramiento de los cables a través de agua a presión, evitando posibles daños derivados de la pesca de arrastre o fondeos. En los fondos rocosos o con escasa capa de arena, se abre una estrecha zanja para alojar los cables como sistema de protección. Por su parte, en cada extremo de la interconexión se construyen tramos soterrados de algo más de 3 kilómetros, por donde, una vez enlazado con el cable submarino, transcurre el cable subterráneo hasta su conexión con las estaciones conversoras. La particularidad de este proyecto ha hecho necesaria la construcción de 2 estaciones conversoras que transforman la corriente alterna, la que circula tanto en el sistema eléctrico peninsular como en el insular, en corriente continua, que es la que fluye por el cable submarino y viceversa. Ambas estaciones son las primeras de este tipo que se construyen en España y de las pocas que existen en Europa. Están dotadas de elementos y dispositivos técnicos de última generación que reducen al máximo las pérdidas de energía en el proceso de conversión de la corriente eléctrica. Desde ellas también se supervisan todos los parámetros eléctricos de la interconexión, asegurando su total disponibilidad y fiabilidad. El respeto al entorno natural era una de las prioridades del proyecto. En este sentido, el trazado elegido minimiza el impacto a la flora y fauna protegida, así como los posibles daños sobre el sector turístico y pesquero. Uno de los elementos de mayor valor ambiental son las praderas de Posidonia en la bahía de Santa Ponsa, una especie vegetal endémica del Mediterráneo. Así, en profundidades inferiores a los 60 metros, el tendido de cada cable se ha efectuado con el máximo cuidado del entorno, con el fin de garantizar la conservación de esta especie. Ya en tierra, las estaciones conversoras se integran suavemente en el paisaje, minimizando el impacto visual de las instalaciones y equipos. Bueno, pues aquí es donde a mí se me torció totalmente la presentación, porque yo había pedido a mi Dirección General de Transporte que me diera unas muestras de cables con la idea de bajar con vosotros, compartirlas para que pudierais ver en qué consiste un cable submarino. Pero me trajeron este muerto. Esto pesa 1 quintal y va a ser poco operativo trasladarlo. Este cable es una muestra del cable que une la isla de Ibiza con la isla de Mallorca. Para haceros una idea, 1 metro de este cable pesa más de 61 kilos. Teniendo la interconexión 120 kilómetros, el cable tendido pesa más de 7.300 toneladas. Eso está muy vinculado a la necesidad de los barcos que vamos a necesitar, tanto para construir como para reparar, en su caso, estas interconexiones. Actualmente nosotros disponemos de 6 interconexiones en servicio. 2 de ellas unen la península, una con Mallorca y otra con Marruecos, con el norte de África, y 4 de ellas interconectan islas Baleares o Canarias entre sí. Las interconexiones, la principal a la península Baleares, 240 kilómetros, que está tendida a una profundidad de 1.500 metros. Ibiza-Formentera, una longitud de unos 27 kilómetros y tendida a una modesta profundidad de 50 metros. Mallorca-Ibiza, este cable, de unos 120 kilómetros, tendida a 800 metros. Lanzarote-Fuerteventura, una interconexión de unos 15 kilómetros a 60 metros de profundidad. La pequeña interconexión entre Lanzarote y la isla de la Graciosa, de escasamente 1,5 kilómetros y 10 metros de profundidad, a esa llegamos buceando. Y por último, la interconexión internacional de España con el norte de África, con Marruecos. Esta interconexión son realmente 2 interconexiones mediante 7 cables, uno de reserva, con una longitud de 29 kilómetros y 600 metros de profundidad.
Pero estas interconexiones no son suficientes. Hay que acometer más interconexiones para garantizar el suministro con los niveles de calidad deseados en los distintos sistemas. La principal interconexión que tenemos planificada en el próximo horizonte es la interconexión que unirá España con Francia por el Golfo de Vizcaya, que es un verdadero hito en la ingeniería para red eléctrica, porque habrá que sortear el Cap Bretón y, adicionalmente, estratégicamente, será súper importante porque duplicará la capacidad que hoy tenemos de interconexión con Francia. Luego tenemos otras importantes interconexiones, como la que conectará la península con Ceuta, Lanzarote con Fuerteventura, una segunda interconexión, otra de Mallorca-Menorca y otra que interconectará las islas de Tenerife y La Gomera. Así tendremos 11 interconexiones, más de 2.600 kilómetros de cables tendidos en el lecho marino, y cada vez se hará más necesario y más relevante la participación del mercado asegurador, aportando capacidad para poder dar estabilidad a estos proyectos. Adicionalmente, como hemos visto, estas instalaciones son invisibles, están en el fondo del mar, no se ven, pero están sometidas también a muchísima precaución el impacto ambiental. Aquí vemos los trabajos que hubo que hacer para analizar las praderas de Posidonia en la isla de Mallorca antes de decidir el trazado definitivo del cable. Y ya vamos a entrar en lo que nos ocupa, en el aseguramiento de los cables. Pues bien, en el mercado, los principales actores con los que jugamos para hacer una interconexión pues son los fabricantes de cable, por supuesto, los que les demandamos los cables, que somos los TSOs, distribuidoras, promotores de plataformas offshore que tienen que conectarse con las redes continentales. Muchas veces esas conexiones las hacen o distribuidores o los propios TSOs. Y luego están los propietarios de los barcos y las compañías aseguradoras. Y lo que nos encontramos al asegurar estas instalaciones, cuando llegamos con la primera para asegurar, dijimos, mira, en mi póliza de todo riesgo, méteme un cable que acabo de poner en servicio. Y me dijeron, no, eso en la ventanilla de al lado, porque es offshore, vete al mercado marítimo. Y entonces, bueno, ya se nos empiezan a juntar dos cosas que van limitando cada vez la limitación de la limitación, porque estas instalaciones tienen dos características que al mercado no le encantan. Los riesgos inherentes a las líneas eléctricas, porque son líneas eléctricas, y que están debajo del mar, con lo cual hay que recurrir al mercado marítimo. Y en esta situación, pues lo que nos vamos viendo es que tantas limitaciones al final limita mucho las compañías que pueden apostar por estos riesgos, y al ser pocas, pues la competencia es pequeña, la capacidad de negociación cada vez es menor. Y luego nos encontramos que alrededor de este mundo pues tenemos pocos especialistas. No es fácil encontrar suscriptores, no es fácil encontrar fabricantes de cables y no es fácil encontrar, por ejemplo, barcos, como veremos a continuación. Lo que también hemos visto a lo largo de los años es que es un mercado en el que la retención y la prima no se comportan de forma elástica. Cuando intentas adecuar tu prima incrementando retención, no hay una correlación muy razonable, aunque tengo que decir que es razonable, porque estos siniestros son de poca frecuencia, pero cuando ocurren son de alta intensidad y erosionan los límites que tienes contratados. Y una cosa curiosa que puede parecer baladí es que cuando la interconexión la hace Red Eléctrica entre Ibiza y Mallorca, no pasa nada. Pero cuando la hace Red Eléctrica y nuestra homónima marroquí, que es la ONE, pues hay un choque de culturas que hay que gestionar. Pero choque de culturas en el sentido de que no tenemos las mismas políticas de mantenimiento, que cuando el mercado nos pide planes de contingencia hay que acordarlos con ellos porque no tenemos el mismo entendimiento, y incluso pues que ellos decidan autoasegurar sus activos y tú decidas asegurar tus activos para conservar una cierta estabilidad en tu cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, ese choque de culturas hay que gestionarlo con mucho cuidado y es, aunque parezca baladí, es muy importante. Y luego es que son activos que no son líneas aéreas, no son puentes, no son edificios, que vas a hacer una inspección, lo ves y dices está bien, mal o regular. Es que es una línea submarina a 1.500 metros, es difícil conocer el estado. Y como hemos dicho, hay pocos actores y lo que estamos viendo es que la siniestralidad global pues, se está mutualizando. Nos hemos visto en estas renovaciones condicionados por nuestra propia siniestralidad, por supuesto, pero por la siniestralidad que ha ocurrido en el Western Link, en determinadas plataformas eólicas.
porque se ha visto en un periodo corto de tiempo un incremento de frecuencia tanto en cables en construcción como en cables en operación. Y ahora vamos a pasar a hablar de la siniestralidad. Yo para describir el riesgo que tienen estos cables siempre hago un símil, ¿no? Yo entiendo el cable como una especie más dentro del ecosistema del mar. Entonces, bueno, un cable tendido en el fondo del mar a 800 metros, en principio el único riesgo al que se puede ver expuesto pues son las corrientes marinas, algún movimiento del terreno, pero si técnicamente está dimensionado porque son cables muy robustos, pues no se le debería prever una mala vida a un cable subterráneo, a un cable submarino, perdón. Y nos lo podemos imaginar como una gran serpiente de 120 kilómetros que no se mueve y que está rodeada pues, de cangrejos, de peces, de algas, de corales, tan plácidamente. Pero esta gran serpiente, igual que sus vecinos, tiene depredadores. Y los depredadores no es un tiburón blanco enorme, ni el pulpo del Capitán Nemo que atacaba al Nautilus. El depredador de estas instalaciones está a 500 metros para arriba y se llama barco. Y el barco es distinto según donde esté ubicada la interconexión. En las Islas Baleares el principal riesgo son los barcos de recreo, los yates, que fondean, tiran las anclas en zonas prohibidas y la pueden liar. En el estrecho de Gibraltar, donde está prohibido el fondeo pero no la pesca, pues los riesgos vienen derivados de los barcos pesqueros que tiran los arrastres y pueden dañar el barco. Pero normalmente, como he dicho, la frecuencia es baja, pero bueno, un cable puede estar 20 años y de pronto algo ocurre. Y cuando ocurre, como interconecta sistemas y pueden ser internacionales o dejar un sistema pequeñito aislado, pues la repercusión mediática es inmediata. Estos son recortes de prensa de 2 incidentes que tuvimos, tanto en el cable Mallorca-Menorca como con la interconexión con Marruecos. Y hay 2 factores que son fundamentales a la hora de abordar el siniestro, que son el coste y el plazo. El plazo para nosotros es fundamental porque necesitamos reponer el servicio lo antes posible. Y el coste para el asegurador, por supuesto, es fundamental, pero también para nosotros, porque si el asegurador paga más de la cuenta, nos esperará en la renovación. Eso lo tenemos todos clarísimo. Y entonces los pasos que hay que dar cuando ocurre un siniestro en unas instalaciones de estas características, en principio, la primera es la identificación de la avería. La identificación no es fácil, porque cuando tienes un fallo de suministro en la península, ya sabes que algo ha pasado, vas con una cuadrilla y ves 3 apoyos en el suelo. Pues lo sabes. Si se quema un edificio, ves el edificio calcinado. Estos incidentes se identifican por indicios, por fluctuaciones en el suministro, por señales erróneas. Entonces, bueno, Red Eléctrica dispone de un laboratorio que lo que intenta es agilizar estas identificaciones. Cuando vemos que hay anomalías, movilizamos el laboratorio y mediante emisión de señales a través de la fibra óptica o del propio conductor, en este sentido, si veis aquí en esta instalación, este pequeño cable es la fibra óptica y el resto serían los conductores, pues mediante esas señales se acota un rango donde puede estar la incidencia. Y adicionalmente disponemos de un sistema AIS que permite geolocalizar los barcos que pasan o fondean por zonas prohibidas. En segundo lugar, ya sabemos el rango donde podemos tener un incidente, pues hay que verlo, hay que bajar a verlo y hay que localizar el punto exacto donde se ha producido el incidente. Dependiendo de la interconexión, si la profundidad lo permite, podemos utilizar buzos hasta 30, 50 metros como mucho. Y en caso contrario, que sea más profundo, pues ya tenemos que recurrir a vehículos operados remotamente, los ROP, con los que ya podemos identificar. Aquí vamos a ver un breve vídeo del ROP que identificó una avería en el cable España-Marruecos.
Otro de los puntos que tenemos que acometer inmediatamente cuando tenemos una incidencia de este tipo es buscar un barco que nos ayude a reparar. Como os he dicho, barcos hay muy pocos. Hay grandes barcos que son propiedad de las empresas fabricantes de cables, pero desgraciadamente esos barcos normalmente están comprometidos en sus proyectos de inversión, con lo cual es muy difícil recurrir a ellos. Con lo cual tenemos que buscar armadores que tengan barcos con la capacidad física para transportar estos animalitos y que estén dotados tecnológicamente para poder acometer este tipo de reparaciones, de izado, conexión y volver a tender el cable debajo del mar. Y como otro punto fundamental son los repuestos. Estos repuestos, como veis, son muy grandes, muy pesados, muy voluminosos. Además, las interconexiones se diseñan para la necesidad que tienen que satisfacer, con lo cual es muy difícil que las 6 interconexiones tengan el mismo cable. Con lo cual, tenemos un problema porque tenemos que disponer de muchos repuestos. Desde Red Eléctrica estamos elaborando un proyecto que esperamos que por el mercado sea bien acogido, que es intentar buscar mecanismos de compatibilización de los distintos cables, de forma que el cable del fabricante A pueda ser reparado con un repuesto del fabricante B. Esto para nosotros sería muy interesante porque reduciríamos la necesidad de este tipo de stocks, pero para el mercado creemos que debe ser muy interesante porque meteremos competencia en los procesos de fabricación. Ya no estaremos cautivos del fabricante del cable que nos pide pues, lo que le venga en gana, sino que pondremos un proceso de competencia en el que pueda participar el fabricante del cable A, el del B o alguien que hayamos especializado en este tipo de reparaciones. Y como hemos dicho, es un mercado muy especializado, no hay muchos agentes y en el momento del siniestro es difícil encontrar gente que te ayude. Y un tema fundamental, absolutamente fundamental, durante el proceso del siniestro es tener una estrecha comunicación con el cuadro asegurador. Más que comunicación, yo diría que generar un clima de absoluta confianza. Es un activo que está dañado a 1.500 metros, a 800 metros, a 700 metros. Tenemos que tener confianza unos con otros, tenemos que dar toda la información y tenemos que colaborar con el mercado para intentar que no se menoscaben sus derechos de recobro en un mercado, en el P&I, en el que hay muchísimas limitaciones de responsabilidad. Y por último, tenemos otro issue que tratar, que son las relaciones y la coordinación con administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, con las autoridades, salvamento marítimo, las capitanías, etcétera, etcétera, que se pueden ver afectadas. Y también con la opinión pública a través de los medios de comunicación y con todos los grupos de interés que pueden estar afectados por una avería de este tipo. Por ejemplo, las cofradías de pescadores que de pronto ven un barco de un tamaño increíble en su zona de pesca. Y por último, lo que comentábamos, la carta a los Reyes Magos, ¿qué podemos pedir al mercado? Pues yo diría que 3 cosas. Capacidad, capacidad y capacidad. Estamos en una situación en la que vemos que nosotros vamos a hacer muchas interconexiones, más, pero que el Tratado de París y, en nuestro caso, la transición ecológica va a integrar muchísimas renovables, en el Mar del Norte se van a hacer muchísimas plataformas offshore, va a haber muchísimos cables eléctricos submarinos y necesitamos más capacidad para cubrir todos estos proyectos. En este sentido necesitamos más agentes y la incertidumbre del Brexit pues puede ser el momento para que el mercado continental dé un paso adelante y apueste por este tipo de riesgos. Otra petición, pues que podamos negociar caso a caso los distintos proyectos y las distintas interconexiones, que no sean pólizas de adhesión, que no sean paquetes, que la póliza marítima dice esto y es lo que hay que firmar, no tienes otra. Y en ese sentido, pues deberíamos intentar eliminar fronteras artificiales, es decir, si vamos a un cuadro asegurador que me está dando cobertura de daños en la póliza terrestre y al mismo cuadro me va a dar cobertura en la póliza marítima, dame la misma cobertura unificada para todos mis activos. Y como todo en la vida, cuando hay situaciones complicadas y riesgos especiales, pues tener la mente abierta para que podamos diseñar entre todos soluciones
soluciones imaginativas para poder dar cobertura a este riesgo. Bueno, y con esto acabo, porque nosotros, desde el Grupo Red Eléctrica, tendremos que seguir trabajando, tendremos que seguir desarrollando todas las instalaciones que haga falta para garantizar el suministro en todos los puntos del territorio nacional. Y tendremos que trabajar como el ejército, por tierra, mar y aire. Por tierra, tendiendo líneas, montando subestaciones. Por aire, como habéis visto en este vídeo, pues en las zonas en las que es imposible el acceso, con helicópteros llevando las torres para conseguir ponerlas en su sitio. Y por mar, por supuesto, bajo el mar, desarrollando este tipo de instalaciones. Y nosotros, desde la unidad que tengo el gusto de gestionar, junto con Silvia y con José, pues seguiremos intentando dar a nuestro grupo la seguridad necesaria para llevar a cabo estos proyectos. Pero en este viaje no podemos ir solos. Necesitamos compañeros, socios estratégicos, que nos acompañen, que apuesten por nosotros a largo plazo, como ha venido haciendo nuestros anfitriones durante mucho tiempo, y que nos consigan dar estabilidad a este tipo de proyectos técnicamente complicados. Muchas gracias.